Francis Marín le gusta decir que la belleza salvará al mundo y ha puesto toda su capacidad de ilustrador al servicio de una experiencia de comunión y de una experiencia espiritual. Como todas las charlas que estamos publicando del encuentro Somos Uno, Somos Único que tuvimos en Madrid, yo creo que esta ha sido la mejor conferencia que yo he escuchado a Francis Marín. Así que os animo a verla y a buscar las que ya tenemos publicadas y las que publicaremos después. Para eso, suscribíos al canal para no perderos ninguna y nos hacéis además un gran favor, compartidlo con aquellos que creáis que puede tener interés, dejadnos likes y dejadnos comentarios que los leemos todos. Yo soy Martí Herrero. Yo soy Rafa Millán y este canal es Psicología y Espiritualidad. Vamos con Francis Marín. Un compromiso radical que él tiene con el cultivo de la belleza como puente con la divinidad, ¿no? Yo creo que es de Dostoyevski la frase esa que te gusta tanto. Él cita mucho una frase de Dostoyevski: la belleza salvará al mundo. Y tiene ese compromiso radical y es ilustrador. Ha hecho un montón de libros, todos ellos llenos de belleza y con ese compromiso, ¿no?, de que la belleza sea un puente entre lo uno y lo múltiple o una vía de regreso a casa. Gracias, Francis. Bueno, yo me siento afortunado de estar aquí con todos ustedes. Siempre que me invita Rafa y Mardía es como estar en mi casa, entonces yo estoy ahora mismo como si estuviese además con los niños y con todo esto y siempre hacemos como una comunidad. Y me siento parte de esta familia, ¿no? Independientemente de toda la experiencia que hayamos podido tener personal, incluso artística, hay una unión, ¿no?, un hilo que nos atraviesa el corazón desde el primer momento que nos vimos. De hecho, Rafa dice que nos parecemos. Todavía estoy pensando. Alguien nos toma por primo. Muy bien. A mí me toca hablar sobre el arte y la verdad es que es complicado hablar sobre el arte y la unidad en el tiempo que tenemos, ¿no? Para hablar sobre todo el arte plástico, que es el que yo voy a valorar y con el que me muevo y me desenvuelvo. Indiscutiblemente, ¿no?, cuando Pablo ha hablado también de la música por la pregunta que... Indiscutiblemente una relación intrínseca, una unidad en todas las artes y un lenguaje, ¿no? Mientras él estaba hablando sobre la sonoridad o la musicalidad de los números, me estaba acordando del Bosco, que hay estudios que hablan sobre el tríptico del Bosco que es una sinfonía, o sea, que hay una unidad transversal entre todas las disciplinas artísticas porque está conectado con lo divino, ¿no? Bueno, para empezar, voy a intentar hacer como varias inserciones en la historia del arte para intentar explicar qué es el arte y la unidad, o cómo se produce el arte y la unidad, o por qué se produce el arte y la unidad, ¿no? Podía elegir otras muchas, pero es complicado en el tiempo que tenemos hacer un análisis de toda la historia del arte y analizarlo desde este punto de vista. Entonces, ahora vamos a ver en qué puntos nos vamos a centrar para luego hacer un desarrollo, ¿no? Podría empezar por la prehistoria, que no voy a empezar, ¿no?, pero desde el comienzo hay una diferencia entre arte y artista, ¿no? El concepto de arte, todo el mundo lo podemos tener claro desde las primeras pinturas rupestres. Podemos entender, bueno, esto es arte, bueno, ahí puede haber un diálogo en qué le parece a uno el arte o esa obra en concreta, ¿no?, puede ser una obra de arte o no. Pero el término artista sí está muy vinculado al desarrollo histórico o social y de la época en concreto, ¿no? Podemos decir que los chamanes de la prehistoria dentro de la tribu tenían una posición chamánica y aparte también creaban obras artísticas. O sea, está como muy diluido y podemos continuar ahí hasta la Edad Media, ¿no? Porque los monjes ilustraban y eran artistas o eran monjes. O sea, no hay una diferenciación hasta que posteriormente, ya en el barroco, ya hay un elemento donde hay una profesionalización del arte, pero siempre había estado unido con diferentes identidades, ¿no?
Por tanto, el arte y el artista se van diluyendo y se van diluyendo en un concepto, pero realmente el proceso que queda permanente es la obra artística. Hay obras anónimas que desconocemos que son increíbles, ¿no? Y que provocan una situación en la que la ven, ¿no? Eso sigue estando, eso es permanente, ¿no? Bueno. Nos vamos a quedar en estos dos puntos de la historia del arte, que son los scriptorium. Concretamente me voy a hablar del Beato de Girona, y explicaré por qué habla del Beato de Girona, y vamos a pegar un salto hacia las posvanguardias, que hablaremos de la hermandad de Van Gogh, o el intento que hizo Van Gogh por crear una comunidad de artistas, y con qué objetivo él veía esta comunidad de artistas y para qué, ¿no? Luego vamos a pasar a una experiencia de arte y comunión, lo describiré más adelante, pero bueno, durante toda la historia del arte ha habido como intentos de crear asociaciones artísticas, y yo pertenezco a un grupo de artistas que en una fecha concreta en Roma nos reunimos y empezamos a andar para intentar comprender qué es esto de arte en comunión, ¿no? O qué es esto de arte en unión a nivel internacional, ¿no? Entonces os comentaré un poco cómo va esa experiencia y qué es lo que se plantea, ¿no? Y luego, posteriormente, voy a hablar de mi propia experiencia con el libro ilustrado. Como ha dicho Mardilla, yo soy ilustrador y para crear una obra ilustrada tengo que hacer una experiencia de unidad, ¿no? Si no, la obra no sale nunca redonda ni se plantea como una obra única, ¿no? Entonces, vamos a diferenciar estos tres bloques para intentar explicar. Luego, posteriormente, vamos a hacer una experiencia de la vanguardia, que es el surrealismo, un juego que planteaba, lo vamos a hacer entre todos, que las vanguardias ya intentan crear asociaciones de artistas donde trabajar el arte de una forma más grupal, con una intención de que la obra no es individual, sino que pertenece al colectivo. Indiscutiblemente lo que va a suceder aquí, en el juego que vamos a hacer, no va a ser lo mismo si lo hacemos con otras personas, ¿no? Entonces, los surrealistas plantean este concepto de que la obra está sujeta al entorno cultural o al entorno grupal donde se desarrolla, ¿no? Bueno, vamos a pasar al escritorium romano, al escritorium medieval, y nos centramos en la península ibérica, ¿no? Nos vamos a ir al siglo X, que es un siglo muy importante a nivel artístico, porque hay un cúmulo de sucesos que lleva a que el arte se desarrolle de una forma determinada, ¿no? Estamos en la península ibérica. Este es el panorama en el siglo X de fronteras. Y el escritorio en el que vamos a centrarnos es el escritorio de Tábara, que está en Zamora. Lo interesante en este momento es que Zamora está en la frontera de Al-Ándalus con los reinos cristianos. Hay un trasiego muy importante de comunicación entre Al-Ándalus y Zamora, ¿no? Las fronteras se van moviendo constantemente, dependiendo de una batalla u otra, hasta que el rey Alfonso III empieza a crear una serie de cartas, y desarrollos de la tierra, donde invitaba a que los colonos se asentaran. Lo interesante de esto es que, de las tierras conquistadas, los colonos que llegaban no solamente eran de Asturias, no solamente eran de reinos cristianos, sino también llegaban colonos de Al-Ándalus. Entonces, había un trasiego de cultura, de información, de gastronomía, de todo lo...
Y en ese entorno manda a San Froilán a que empiece a crear cenobios. Cenobios, monasterios en la frontera. Esta intención que tiene el rey, indudablemente, es una intención política y defensiva para crear estructura en la frontera con Al-Ándalus. Pero, curiosamente, hay como una dualidad en los monasterios donde empiezan a crear, empiezan a haber monjes, que algunos son de Al-Ándalus y que algunos son de los reinos cristianos. Empieza a haber una comunicación, cultural. Indudablemente, en toda Europa, toda la información o todo el contenido de libros ilustrados venían por África, por la parte de Arabia, ¿no? Entonces, nosotros perdón, un segundito que me deje pasar. Nosotros, para analizar el escritorio de Tábora, tenemos que ser conscientes de que hay una comunicación constante de personas de Al-Ándalus y personas de los reinos cristianos, incluso de monjes. Incluso en el caso del monasterio de Tábara, hay científicos que determinan que incluso el monje principal del monasterio de Tábara pudo venir de Al-Ándalus. Entonces, hay un trasiego constante y de responsables de los monasterios, ¿no? Este es el escritorio de Tábara, que, como vemos, está está la torre principal y está en la parte derecha, y vemos a un escribano ilustrando. En este caso es Emeterius y el otro es Senior. Senior era el escribano y Emeterius era uno de los ilustradores de los beatos. Ahora vemos cuando pasemos al beato de Girona. Hay poca información sobre quiénes eran estos individuos, porque no tenemos una información histórica, pero sí a través de los manuscritos y de los textos que nos dejaron en los colofones de los beatos, podemos ver qué importancia o qué lugar tenía dentro del monasterio. Este es el monasterio de Tábara actualmente, que es una iglesia, porque el monasterio de Tábara fue derruido por Almansor y quedó solamente una parte inferior de la torre y se reconstruyó posteriormente, ¿no? El escritorium desapareció, aunque sí es cierto que hay una serie de elementos y sí se mantienen las obras de los beatos. La idea que tenemos nosotros de un escritorium es esta, que es el nombre de la rosa, y vemos los monjes. Esto es un escritorium del 1300, 1200 y pico. No es un escritorio del siglo X. Los escritorios del 900 o del 800 eran mucho más sencillos y no tenían toda esa disposición, ¿no? De hecho, vemos en el grabado que hemos enseñado antes, en la ilustración que hemos enseñado antes, en la laminación, el escritorium era casi un taller, donde se cultivaban las pieles, donde se ilustraba. Entonces era un taller muy práctico, ¿no? No tenía esta suntuosidad que es posterior, ¿no? Vale. El concepto de frontera, de que el monasterio de Tábara estuviese en la frontera, es algo muy significativo. No sé si habéis oído hablar de Eugenio Tría. Eugenio Tría es un filósofo catalán que él plantea en una obra que se llama La lógica del límite. Él plantea que el arte, hay como dos tipos de arte, ¿no? O como una aproximación él incluso desarrolla las diferentes disciplinas artísticas, ¿no? Pero el arte que se queda en el centro de la polis no evoluciona. El arte que está en la periferia es el arte que evoluciona. Cuando dice lo del arte lo lleva a diferentes planos en diferentes tratados suyos.
cualquier persona que se queda en el centro de uno mismo no evoluciona. Cuando estás en el límite, en el proceso fronterizo, es cuando evolucionas, ¿no? Entonces, los beatos que empiezan a construirse en las fronteras geográficas y hay un trasiego de comunicación, es donde empiezan a crear y empieza a suceder cosas, ¿no? Ese es el origen del arte románico. O sea, todavía no ha nacido el arte románico. Los beatos es el comienzo y los que dan la pista para el arte románico, ¿no? Que bebe mucho, ¿no? Como iremos viendo, bebe mucho de diferentes culturas, ¿no? Bueno, no sé si sabéis lo que es un beato. Un beato es un término que se le adjudica a Beato de Liébana. Beato de Liébana era un monje de Liébana que se pensaba que era... Hay teorías que piensan que eran de Al-Ándalus. Este monje que acabó en Liébana hizo una recopilación más bien de comentarios al Apocalipsis, ¿vale? Y estos comentarios al Apocalipsis se hicieron muy populares por diferentes motivos, ¿no? No voy a entrar en temas políticos, pero sí se hicieron muy populares en esa época y se fueron reproduciendo por toda Europa durante el siglo X, siglo XI, siglo XII. Son muy importantes para ver el desarrollo, los beatos, ¿no? Los beatos toman el nombre del monje que hizo esta recopilación, pero los libros se llaman beatos. Entonces hay unos códices, dependiendo de qué códice sea, que son beatos, que son esas traducciones que cada uno la van, cada monasterio o cada escritorium la va modificando o la va a nivel visual y estilístico, ¿no? Pero son códices, por ejemplo, así aparece el códice de Girona, o aparece el Beato de Liébana, o aparece infinitud de códices que podemos ver. Aquí en Madrid hay una exposición, no sé si ha acabado ya, sobre los beatos y los códices medievales, muy interesante, ¿no? Bueno, el Beato de Liébana son comentarios al Apocalipsis. Lo interesante también es que estos comentarios al Apocalipsis están unidos a unas iluminaciones. Iluminaciones vienen a ser lo que sean ilustraciones o miniaciones, que son como las miniaciones son las imágenes que se hacen, que apoyan el texto, pero que a la vez va teniendo su propio diálogo. Por eso cada códice, aunque es una reproducción del Beato de Liébana, va teniendo un desarrollo diferente. Y tú puedes ver en un códice cierta relación con el califato cordobés y en otro no. Entonces hay un diálogo interno, gráfico y estilístico que nos habla de la evolución, y no solamente del texto, ¿no?, sino de la evolución de la comprensión del texto, ¿no? Bueno, este es el Beato de Tábara. El Beato de Tábara lo comienza Magius, que es el archipictor, que es como el responsable del monasterio de Tábara, del escritorium de Tábara. El Magius es un iluminador muy importante en esta época. De hecho, es coetáneo con San Froilán y marca un estilo. A nivel europeo marca un estilo, Magius. Lo que sucede es que durante el proceso del beato, él hace otros beatos anteriores, pero durante el proceso del beato de Tábara, Magius fallece, muere. Entonces, la obra se le adjudica para que la continúe a su discípulus Emeterius, que es un presbítero, otro monje del escritorium, y senior, que es el que se le escriba. Bueno, lo que sucede en este momento es que en el beato de Tábara aparece una mujer, que es Ende. Una mujer en un monasterio que ya nos describe que ese monasterio es dúplice, que quiere decir que es un monasterio mixto, donde hay monjes y monjas y trabajan conjuntamente. Entonces, en este beato de Tábara hay una primera colaboración entre Ende, Emeterius y Senior, ¿no? Lo interesante es que volvemos otra vez a esta relación, ¿no? No se sabe realmente quién es Ende. Lo sabemos por el Beato de Girona, que hay una información al final en el colofón. No sabemos quién es Ende, pero hay una serie de suposiciones por
el grafismo que tiene el Beato de Girona, que ya en el Beato de Tábara empieza a vislumbrarse, ¿no? Esta imagen que estáis viendo es el Beato de Tábara. Todavía no hemos entrado en el... De hecho, se conserva como 4 páginas, creo que son 200 miniaturas. Hay como, no sé, como 4 o 5 miniaturas. Se han conservado muy poquitas, ¿no? Hay muy poca información pero sí se sabe que empieza a haber un comienzo hacia el Beato de Girona. Y lo que sucede es que el responsable, el abad Dominicus, encarga a Emeterius un beato nuevo, que es el Beato de Girona. Bien. Pero no solo encarga a Emeterius. La responsable del beato es una mujer, que es Ende. Entonces, Ende, Emeterius y Senior son los que comienzan esta obra. Lo interesante es que Ende es la responsable del conjunto, de la obra completa. Esto le da una importancia no solamente a que es una mujer la que está teniendo la responsabilidad del beato, sino la labor que tiene esta mujer y quién es esta mujer. No se sabe mucho, ¿no? Se piensa que es una monja del Andalus, otros historiadores piensan que pudo ser una noble que trabajaba en el scriptorium. Hay muchas teorías y todas parten, la única información que tenemos es el beato. Bueno, aquí hay una colaboración entre ambos, principalmente entre Ende y Emeterius, sobre la iconografía y la utilización. Y empiezan a meterse elementos que hasta ahora Nimagius había incorporado. Un momento. Nimagius había incorporado y ven cierto paralelismo, tiene cierto paralelismo con la imaginería de obras del califato, como del norte de África, como visigoda, como de diferentes sitios. Incluso hay elementos celtas, ¿no? Entonces hay una comunicación constante de elementos estilísticos, ¿no? Bien. Bueno, como veis en las imágenes, son obras bellas, bellísimas, ¿no? Tienen un colorido espectacular, es muy bidimensional, empiezan a verse los rasgos primeros al románico, o sea, todavía el arte románico no había empezado, y el Beato de Girona se piensa que es uno de los primeros elementos que abren el arte románico, ¿no? Que, bueno, como todos sabéis, es un arte que está muy vertical, está muy conectado con lo sagrado, ¿no? Vale. En el colofón el colofón es como la firma, ¿no?, final del Beato de Girona. Hay un texto que es un poco el que los historiadores se basan en quién pudo ser Ende y qué importancia tenía en el Beato, que viene a decir, a ver si sale aquí, viene a decir: Ende, pintora y ayudante de Dios, Emeterio, hermano y sacerdote. Ya el hecho de que Ende apareciera, este es el texto, ya el hecho de que Ende apareciera por delante de Emeterius está dándole esa calificación de que Ende es la responsable de la construcción del Beato. Este Beato, que posteriormente fue mandado a Girona, fue mandado a Cataluña, lo que sucedió es que en ese mismo momento fue mandado para ser copiado, en ese mismo momento se destruyó el scriptorium y se quedó ya allí. Por eso se llama el Beato de Girona, porque acabó en Girona y está en la catedral de Girona, ¿no? Bueno, aquí, como os he dicho, ¿no?, hay una infinitud de elementos que vinculan el Beato con otras culturas, con otras imágenes o con otros estilismos más de otros códices que no son códices cristianos, ¿no? Vale. Bueno, también lo paradójico del beato, en general de todos los beatos, es que
incluso mostrando, ¿no?, el Apocalipsis, el Armagedón, están cargados de belleza. En muchos conceptos, estos beatos, o en algunas iglesias, tienen un elemento pedagógico de mostrar el Apocalipsis o mostrar imágenes que llevaran a las personas que visualizaban esas imágenes a un sentimiento de que se acababa el mundo. Llegábamos estamos al final del año 1000, entonces había como este temor a que se acababa el mundo, ¿no? Y a pesar de esta pedagogía que tenían los beatos o las imágenes sobre el Apocalipsis, las imágenes que aparecen en los beatos son tan iluminadas y son tan coloristas que te llevan un discurso contrario, curiosamente, ¿no? Te llevan un discurso donde se sitúa. Entonces hay una lectura del Apocalipsis más profunda a la que podíamos pensar en un primer momento, o a lo que entendemos nosotros que es el Armagedón, ¿no? Nos imaginamos, en nuestro caso es como si ahora empieza, ¿no?, esta cultura visual que tenemos de las películas norteamericanas, que piensas en Armagedón y ya estás viendo a zombies por todos lados, o estás viendo. De repente, el beato que tiene esta intención de darle al Apocalipsis como que se acaba al final, le da un aspecto tan hermoso, tan bello, que hace que Dios sea, ¿no?, que en el fondo del Armagedón, amor y una belleza incondicional, ¿no? O sea, que pase lo que pase, esa belleza te transforma, te toca, ¿no? Bueno, como habéis podido ver en las imágenes, también hay un elemento que es la unidad estilística. Lo mismo que existe, ¿no?, este eclecticismo que tienen los beatos, de diferentes culturas o diferentes, tienen a la vez una unidad visualmente, ¿vale? Son capaces de adquirir imágenes de diferentes culturas y unificarlas de una forma en el que tú no notas, sino que la tiene integrada. Es muy diferente crear unidad de trozos, esto es metafórico, lo quiero decir a nivel metafórico, pero también es a nivel estilístico. No es lo mismo una obra que está, imaginaros un cuadro que yo cojo diferentes fragmentos, un collage, cojo diferentes fragmentos de un periódico y lo voy poniendo. No es lo mismo, para crear esa unidad no son los fragmentos que se disponen ahí. Debe suceder algo en la imagen que unifique los fragmentos. Por tanto, está muy relacionado con el lema que Rafa y Mardial han puesto a la jornada, ¿no? Son únicos, pero somos unos. Si no sucede eso en una obra de arte, no acaba expresando belleza. Si la unidad no sucede, no acaba expresando belleza, ¿no? A pesar de que esos fragmentos que cojo de cada uno de los periódicos, si no lo unifico en el collage completo, no acaba de expresar la belleza, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a la hermandad. No sé cómo vamos de tiempo. ¿Cómo se ha pasado? Regular, ¿no? ¿Regular cuánto tiempo es? Como 15 minutos. Bueno, iba a leeros cartas de Van Gogh, pero creo que no voy a leer ninguna carta de Van Gogh. Bueno, Van Gogh es muy interesante. No sé si conocéis algo de la vida de Van Gogh, pero bueno, Van Gogh es muy interesante porque él intentó en gran parte de su vida crear una hermandad de artistas. Hizo una experiencia con Gauguin, que bueno, iba a leer unos fragmentos de las cartas en el 1888, que empieza a tener Van Gogh con su hermano Theo, con la intención de aglutinar a diferentes artistas en Arles, que es donde estaba Van Gogh. La intención en las cartas pudiera parecer que tiene una justificación que es cierta, que es económica. Theo tenía que mantener a Van Gogh, Theo su hermano, era un marchante y mantenía a Van Gogh y luego él vendía las obras. Y iba a hacer lo mismo con Gauguin y intentaba que de alguna forma los gastos fuesen menores si se aglutinaban en una hermandad. Pero había un trasfondo por parte de Van Gogh
que él creía que era muy diferente crear una obra a nivel individual que estando con otros artistas. No quiero decir que sea la obra colectiva, sino él conviviendo con otros artistas, ¿no? Os voy a leer solamente un fragmento, no voy a leer todas las cartas, ¿no? Pero un fragmento muy interesante que dice... Dice, ¿sabes que creo que una asociación de impresionistas sería un asunto por el género de la asociación de los 12 prerrafaelistas ingleses? Y creo que podrían hacer que entonces, me siento inclinado a creer que los artistas se garantizarían la vida recíprocamente y con independencia de los comerciantes, comprometiéndose a dar cada uno con un número considerable de cuadros a la sociedad y que la ganancia como las pérdidas serían comunes. Yo no creo que esta sociedad perdure indefinitivamente, pero creo que mientras existiera se viviría valerosamente y se produciría. Me gustan más las cosas tales como son, tomar esto como es sin cambiar nada, antes que reformarlas a media. Bueno, hay un interés claro en que esa hermandad contribuya a un elemento cultural y social, independientemente del elemento económico, ¿no? Y lo que sucede es que acaba viniendo Gauguin con Van Gogh en Arles, y es ya famoso. Estas cartas que tiene Van Gogh con Theo es del 1888, creo que es abril de 1888, y en diciembre de 1888, después de estar 2 semanas de convivencia, de crear esa hermandad que él quería, es famoso que Van Gogh se corta la oreja y se la entrega a una prostituta, la oreja cortada, ¿no? Lo que todo el mundo sabemos es que Van Gogh se cortó él mismo la oreja y se la entregó. Hay estudios recientes de dos investigadores alemanes que están demostrando que posiblemente Van Gogh no se cortase la oreja, que la oreja se la cortó Gauguin con una espada. Este es el final del proceso porque Gauguin se va, esa hermandad no acaba de... Había una serie de anotaciones de cartas que mandan ellos, que mandan ellos a otro artista para que... Y hay una adoración entre ambos, pero con una potencia de egos tan fuerte, ¿no?, que acaba Gauguin queriéndose marchar de Arles, queriéndose ir a París. Van Gogh lo persigue por las calles de Arles diciéndole que no se fuese, persistiendo, hasta que acabaron en una disputa grande y le cortó la oreja Gauguin. Esta es la teoría basada en las investigaciones que se hizo en el momento de la policía, ¿no? Aquí vemos un dibujo que hizo Gauguin cómico de la investigación de los policías en la habitación de Van Gogh cuando sucedió el hecho, ¿no? Esto fue muy detonante y cambia un poco el discurso, la historia que tenemos de Van Gogh sobre la locura, en cuanto a que Van Gogh, poco tiempo después, justo después de este episodio, se le cataloga como que está loco y acaba poco tiempo después en el manicomio y pocos años después acaba muerto. Volvemos otra vez a lo mismo que el Scriptorium, ¿no? Estamos delante de personajes que están en el límite, en la frontera, ¿no? En la frontera de la cordura o en la frontera... Bueno, ya hay estudios que incluso dicen que hubo un estudio psicológico de Van Gogh que demuestra que no tenía esquizofrenia, sino que tenía un problema de unas enzimas que le provocaban unos cambios, pero que volvía luego. Entonces, este deseo que él tenía de compartir o de esta hermandad con el otro, acabó truncado, ¿no? Me salto todo lo demás para pasar. Bueno, nos quedamos sin lo del libro ilustrado, cuento levemente el proceso del arte en comunión. En 1999, Michel Pochet, que es un pintor, un arquitecto francés,
crea en Castel Gandolfo, en Roma, crea una jornada, un encuentro de arte y comunión. En ese encuentro vamos diferentes personas de todo el mundo con diferentes credos o sin ningún tipo de credos, ¿no? Y compartimos, la única premisa era que éramos artistas que queríamos, esta misma premisa que planteaba Van Gogh, ¿no? Encontrarnos con el otro, ¿no? De esa experiencia que sucede en Roma, empiezan a haber diferentes grupos de artistas que por diferentes partes del mundo se van congregando, ¿no? Aquí en Madrid hay un grupo de arte en comunión que creo que está en Toledo, en diferentes sitios, en Chile también, en diferentes sitios. Y yo soy de Sevilla, y en Sevilla Arlimes, que era uno de los grupos que salieron de esta experiencia de arte en comunión, empezamos a andar para intentar vivenciar qué es el arte en comunión, ¿no? Es muy interesante porque cada uno de los grupos viven esta experiencia de unidad muy diferente. O sea, hay un elemento principal, pero en cierta forma hay puntos diferentes, ¿no? Nosotros, que estuvimos como 11 o 12 años, es el grupo que estáis viendo aquí, y que teníamos como lema esta frase que, bueno, llamamos Arlimes, también por el concepto del arte que está en el límite, ¿no? La vocación, el arte, a la belleza, la comunión con el misterio que habita en el alma del otro. Ese era un poco el lema del grupo, ¿no? De hecho, las primeras exposiciones que se hacen se titulan la inspiración viene del otro, ¿no? De la experiencia con el otro, ¿no? Entonces, bueno, después de 10 años, 11 años, empezamos a producir una serie de exposiciones con la intención de mostrar esta experiencia que estábamos haciendo. Curiosamente, nosotros trabajamos de esa forma, ¿no? Donde había un proceso recíproco de las obras que yo hacía o que hacía el otro y lo compartíamos. Pero, por ejemplo, en el de Toledo llevan el arte en comunión de forma diferente, poniendo una obra en manos del otro y abandonarla. Eso también es muy interesante. O sea, los artistas tenemos esa sensación de que el arte, como, o sea, que la obra artística es nuestra, como que no se puede tocar, ¿no? Como esto es como muy, ¿no? Que también está muy, muy anclado en la Facultad de Bellas Artes, ¿no? Como que el artista es uno, y en el proceso de que tú creas una obra artística y la abandonas en la mano del otro, que el otro va a seguir construyéndola o deconstruyéndola. Había experiencias de artistas que le entregaba la obra y el otro lo que hacía era reventarla, romperla. Y formaba parte es una aniquilación de tu propio ego y ponerla al servicio de esta comunidad, con la intención de pensar que tu obra que tienes en la cabeza o que tú crees que tiene que ser de esa forma es muy diferente a cómo la obra acaba al final, ¿no? Bueno, hay obras muy interesantes que participan de este proceso, ¿no? Vale. Bueno, hago brevemente, paso el vídeo. Bueno, el libro ilustrado. Bueno, yo empiezo a ilustrar diferentes libros para otras editoriales. El libro rojo de las niñas es uno de los primeros libros que empiezo a publicar. Y me di cuenta, yo venía de todas las obras, yo hice Bellas Artes en Sevilla, venía de todas las exposiciones, de hacer exposición aquí y tal, ¿no? Pero empecé a darme cuenta que el libro ilustrado democratizaba el arte. O sea, la obra artística tenía como más una difusión. Entonces empiezo a plantearme, dedicarme exclusivamente al libro ilustrado, ¿no? Y empiezo a ver que no puedo crear el libro ilustrado, no puedo crearlo si yo no soy capaz, cuando trabajo con otros artistas, indudablemente se suele hacer escritor-ilustrador, no soy capaz de que el libro tenga su propia identidad si no hago una experiencia de unidad con el escritor. Una experiencia de unidad, yo la distingo muchísimo en los libros ilustrados. No es lo mismo que te encarguen un libro que tú no tienes relación con el escritor a que tú hagas una experiencia de unidad con el escritor. La obra se ve, o sea, el lector lo ve y el libro habla por sí mismo cuando existe esa experiencia de unidad, ¿no?
Entonces, bueno, yo empiezo a crear estas obras y empiezo a ver que no están, en principio son encargos, pero que empiezo a ver que tengo que tener, de hecho, a mí me sale tener esta experiencia, ¿no? Y empiezo a tener esta experiencia de unidad con la primera escritora que empiezo a escribir, que empiezan a unirnos y empezamos a construir una colección en cuanto también a esta unidad. Y también empiezo a construir estos otros libros que son libros, por ejemplo que son historias, cuentos o fábulas de una tribu, que son los Guji, que están en Etiopía, que yo estoy aquí, ellos están en Etiopía, que un antropólogo ha recopilado toda esa información y me la entregan a mí para que yo haga un libro ilustrado. Y yo me planteo, ¿cómo puedo hacer una experiencia de unidad con cada uno de los personajes que van a salir en la historia, que son estos mismos personas de la tribu de los Guji? Y empiezo a tener una comunicación, empiezo a pedirle al editor una comunicación con el antropólogo y que me cuente. Empezamos a hablar, ¿no? Me empieza a mandar fotografías de cada uno de las personas que le contaban a él las fábulas y tal y cual. Y empiezo a construir un tipo de unidad muy diferente hasta la que yo había construido este tiempo atrás, ¿no? Que era muy personal con el otro. Sino, ¿cómo puedo hacer una experiencia de unidad con una tribu? Que encima es etíope, que ni siquiera culturalmente yo me puedo acercar, ¿no? Bueno, fue maravilloso, ¿no? Hacer esta experiencia a través del antropólogo, porque lo ideal hubiese sido que me hubiera ido a Etiopía, pero como la editorial no me lo pagaba, pues no me pude ir. Pero hacer esa experiencia, no solamente sino con las miradas de cada una de las personas que contaban la fábula, una experiencia de amor, que de hecho, cuando recibieron los libros allí, ¿no? La tribu se sentía parte de la obra. Es una satisfacción de... El libro no es tuyo, sino el libro es compartido, no solamente con la otra parte que escribe el libro, sino con todos los que ven el libro, ¿no? Bueno, decido hacer una editorial, bueno, más que decido, como voy un poco corriendo, lo sintetizo. Me planteo que tengo que hacer una editorial que se llama Kyrie, para crear libros ilustrados que sean para la contemplación, que hagan que el lector tenga una experiencia estética que le lleve a Dios, a lo sagrado. Y empezamos a construir esta editorial, que se llama Kyrie, Libros Ilustrados, y una de las primeras personas con las que, bueno, yo veo a Mardía por ahí, por los miles de vídeos que tienen por ahí, y me enamoro completamente de todo lo que va contando Mardía, de todo lo que es Mardía. Luego me enamoro de toda la familia, me enamoro de todo, ¿no? Pero siento una necesidad imperiosa de hacer un encuentro con ella. Y para mí la excusa es el libro ilustrado, ¿no? Entonces surge esta cosa, que no sé cómo llamarlo, que es Cielo y Tierra, donde empezamos a tener una experiencia. Ella me cuenta una historia que a mí me pareció maravillosa. Y le dije que vamos a empezar. Y bueno, desde el primer momento en que conectamos éramos hermanos, o sea, no había, era como si continuáramos, ¿no? Me empieza a contar una historia que me parece muy hermosa y empezamos a trabajar en ella. Este era uno de los primeros, no sé si era el segundo o el tercer libro o el cuarto. El cuarto creo que era, no sé. Bueno, uno de los primeros libros de Kyrie. Y empiezan a suceder cosas con esta... Empezamos a hacer oración conjunta también. Ella en Madrid, yo en Sevilla. Y empezamos a hacer oración conjunta también en el proceso de la obra. Para mí, en los primeros comienzos del storyboard, de que empezamos a crear el contenido, sucede algo, que es que yo había ideado a uno de los personajes que es Tierra, y la había ideado de una forma, de unas características muy concretas. Tengo un sueño y en el sueño aparece Tierra de una forma muy diferente a como yo la había ideado en los primeros estudios de personaje. Cuando le muestro la imagen a Mardía, ella reconoce ahí a una niña que es Teresa.
y ya empieza el libro a llevarme por un sitio extraño bueno, que a mí me desmiembra completamente, ¿no? Teresa es una niña, amiga de su hijo, que falleció, no mucho creo recordar, no mucho tiempo que falleció, y parecía como que pidiera estar ahí de una forma para mí, y luego resulta que detrás de la historia que María me contó, que yo desconocía, estaba la historia de cómo contarle a su hijo la muerte de Teresa, ¿no? Entonces empieza a haber una experiencia ahí de unidad no solamente con María, sino con su familia, con la familia de Teresa, con Teresa. Empieza a haber una experiencia que te trastoca, ¿no? De hecho, el libro, el primer momento en cuando la imprenta lo manda, el primer sitio donde vamos, casi como en peregrinación, es al cementerio, donde estaba Teresa, ¿no? A darle el libro, ¿no? Entonces, como que el libro cobra una identidad muy independiente de los autores, ¿no? Esto sucede cuando realmente tú dejas espacio a que el libro hable. Para mí, dejas espacio a que lo sagrado hable. Para que eso suceda, los actores, los autores, debemos canalizarlo, debemos dejar ese espacio, ¿no? Y es ahí cuando el libro, que en el argot editorial se llama, tiene un aspecto circular, es redondo. El libro es redondo y es unitario cuando es capaz de hacerse uno, no solamente con esto, sino que cada uno que lo ve también participa de esa experiencia, de esa historia. Es un poco como también lo que veíamos con los beatos. O sea, si el lector no es capaz de entrar, el libro es una ventana a lo sagrado. Si tú como autor no eres capaz de abrir esa ventana y dejar que lo sagrado entre, el libro no es circular, no es redondo, ¿no? Vale. Comento brevemente. Posteriormente me pasó también otra cosa curiosa, también, con Mariano Alameda, que también lo veréis por aquí, con las enseñanzas del perro Zen, que era también curiosamente era una pérdida que había tenido él, un duelo. También hicimos una experiencia ahí de unidad que él me decía, tío, no sé cómo puedes, es que estás dibujando el alma del perro, ¿no? Del perro Zen, ¿no? Eso sucedía porque Mariano y yo empezamos a tener una experiencia de unidad. Si no, no sucedía esto, ¿no? Bueno, y este último, que es el ermitaño, que es con Javier Meloni. Con Javier Meloni sucede, es que con cada uno, esto de somos uno y somos único, es muy interesante porque con cada uno sucede de una forma muy diferente. Entonces, con Meloni, esta experiencia de unidad que tengo es un bosque increíble, que donde empiezo a adentrarme, que empiezo a ver oscuridad y que yo le decía a Mardía, es que estoy ilustrando el libro de Meloni con el que tenía conversaciones constantes y es todo oscuro, ¿no? Y yo decía, llega un momento, se va a fundir al negro. Era todo oscuro, era el ermitaño. Meloni, ¿cómo voy a ponerle un libro con tanta oscuridad? Pero no podía hacerlo de otra forma y empieza a haber oscuridad, pero esa oscuridad era diferente, ¿no? Hasta que empieza a abrirse una vereda, que en el libro se va viendo, una vereda que va iluminando, ¿no? Y Meloni va abriendo esa luz en esa oscuridad del bosque, ¿no? Entonces, esa experiencia que haces con el texto, no solamente la haces con el texto, sino la haces con el corazón de quien escribe el texto, ¿no? Bueno, no me enrollo más con otros libros que tenía. ¿Podemos pasar al juego o no? Teníamos planificado. Bueno, yo lo explico y lo decidí. Lo explico brevemente. Cadáver exquisito. Los surrealistas tienen un juego que se llama Cadáver exquisito. Se llama Cadáver exquisito porque
cadáver exquisito. Se llama cadáver exquisito. Es que yo lo digo en sevillano, sí. El cadáver exquisito se llama así, una tontería, pero tiene su sentido. La primera vez que se hizo ese juego, que está basado en un libro, en un juego antiguo, victoriano, que se llama Consecuencias, pero que los surrealistas lo modifican. El primer juego fue literario y escribieron: el cadáver exquisito beberá el vino nuevo. ¿Qué quiere decir eso? El cadáver lo escribió una persona, exquisito lo escribió otra persona, beberá otra persona, el vino otra persona y nuevo otra persona, ¿vale? Nosotros no vamos a hacer un juego literario, vamos a hacer un juego plástico, creo que está por aquí, a ver si lo puedo... Aquí tenemos uno, por ejemplo. Un juego plástico que es que la obra es un papel que lo doblamos en 3 partes, creo que en la siguiente se ve mejor, que se dobla en 3 partes y cada una de las partes la hace una persona, pero las otras personas no ven, no, pero vamos a ver si lo van a hacer o no, el café. Bueno, la primera parte, se dobla, por tanto no se ve qué es lo que ha hecho el anterior, ¿vale? Entonces tú haces un dibujo y dejas en la otra parte, en la siguiente parte, el comienzo o el final, lo que tú consideres. En este caso dejaría las partes estas de, a ver si lo puedo señalar con él, sí. Dejaría una rayita por aquí y una rayita por aquí. Y el otro continúa dejando una rayita por aquí y una rayita por aquí. No sé si lo he explicado bien. ¿Vale? Serían 3 partes, es como si un folio se prepara para meter en un sobre americano y se va ocultando cada una de las partes que vamos haciendo. Se tiene que hacer en grupo de 3 personas para no hacerlo muy largo. Y sí es importante, los surrealistas lo que decían con esta experiencia es muy interesante, y es que lo que va a suceder está muy sujeto a lo que está sucediendo aquí. Entonces la obra, que creo que Mardía está repartiendo los folios, la obra que sucede es un poco el termómetro de cómo está el grupo en general. Francis, yo que me he quedado muy impresionada con la historia de Teresa, que además me emociona, quería preguntarte si Mardía te habló de Teresa o tú soñaste con Teresa sin saber que ella existía. Mardía me contó una historia, bueno, es la historia de cielo y tierra, pero no me contó que estaba detrás esta historia de Teresa, que para ella sí estaba. Luego sí me lo contó cuando yo dibujé a Teresa. Sí me contó la historia y ya empezamos a hacer el proceso de vincular también a Esther y a José, que son los padres de Teresa, y yo ya tenía a Teresa conmigo, fotos de Teresa y Teresa estaba presente. Pero en el comienzo, en Mardía lo que me contó el texto de Cielo y Tierra. Yo desconocía que estaba la muerte de Teresa detrás. Yo lo fui como reconstruyendo después, porque la cosa es que el niño, cuando murió su amiga, hizo varios dibujos, ¿no? Y entre ellos había uno en que estaba en el cielo, estaba Dios y Teresa tan contentos, había un hilo que los unía y abajo estaba él llorando y había un hilo que los unía también, hacían como un triángulo, ¿no? Entonces, pero esto lo reconstruí después. En el fondo es como el germen de la historia, pero lo reconstruí después. O sea, lo fuerte es que él soñó con el personaje de Tierra, que en el fondo tierra y cielo son Omar y Teresa, ¿no? Es la idea de unir el cielo con la tierra para que se puedan comunicar. Él soñó con Tierra, la dibujó. Yo cuando la vi por la mañana dije, esta niña se parece mucho a Teresa. Le envié una foto de Teresa y me dijo que era esa niña la que había venido por la noche a visitarle. Vale.
Bueno, hola. Me ha surgido cuando has dicho lo de el hilo que une a los dos creadores, ¿no? En tu caso, al ilustrador y al escritor. Si es necesario estar juntos hablando de la obra o simplemente con convivir, quiero decir, porque yo a veces he estado conviviendo con comer juntos, caminar juntos, o sea, como que hay una información sutil que traspasa y no hace falta hablar de la propia obra, algo así, ¿no? Bueno, por ejemplo, en la obra me remito ahora a la obra anterior, la del Libro Rojo de las Niñas, que principalmente es un libro que habla del paso de la niñez y de la menstruación. Por ejemplo, cuando la escritora estaba en proceso de menstruación, que era muy importante para ella a nivel creativo, había una comunicación constante, pero no era del libro. Estábamos compartiendo otras cosas, ¿no? Indiscutiblemente, cuando tú haces, de hecho yo con la tribu Gujin no hablaba del libro, ni con el antropólogo hablaba del libro. En el fondo hace una experiencia. Con Mardía hacíamos oración, o sea. Bueno, muchísimas gracias por tu cuádruple conferencia. Cada una ha sido apasionante. Y tenía dos preguntas, una muy breve y es ¿dónde hacemos la exposición de los cadáveres exquisitos? Podría ser a lo mejor en el piano, porque sería bonito que en algún momento podamos ver lo que han hecho los demás, ¿verdad? También estaría bien a lo mejor si alguien le hace fotos al conjunto y eso está accesible, que es una experiencia muy bella. Gracias por eso. Entonces esa es una pregunta y la otra es que vuestro grupo artístico de Sevilla ha puesto particular énfasis en la idea del límite. Has mencionado a Trías y entonces sospecho que la influencia de Trías y su visión del arte y su concepto del límite ha estado muy presente en vuestro grupo artístico y no sé hasta qué punto erais conscientes de que ese tema en particular lo toma Trías de Ibn Arabi. Entonces la curiosidad, ¿no?, de saber si Ibn Arabi está en el trasfondo de vuestra concepción del arte a través de Trías. Bueno, en el fondo me está contando lo mismo que he contado del Beato de Girona. O sea, es esa comunicación que cierra y que se abre, ¿no? No me extraña que esté detrás Ibn Arabi, ¿no? Pero te lo agradezco que me lo digas porque cuando hablamos de frontera, que es un término ahora muy caliente también, bueno, ahora y siempre, este concepto que le da Eugenio Trías, que como tú dices se basa en Ibn Arabi, nos abre la posibilidad de encontrarnos con el otro. Si no nos encontramos con el otro, con el bárbaro, ¿no?, en el Limes de la polis te encontrabas con... Y de una mirada amorosa no existe ese encuentro, ¿no? Y ese encuentro tiene que romper dogmas, tiene que pegar un salto para... ¿Puedo contar algo tuyo personal? Mardía escribió un texto hace muy poquito, ¿puedo contarlo? Escribió un texto hace muy poquito sobre el conflicto, ¿no? O sobre el conflicto, sobre la situación que había en Israel y Palestina actualmente. Era un texto muy delicado, que estaba en la frontera. Solamente podía estar en la frontera para decir lo que estaba diciendo ella. Entonces me dijo, Francis, mira, míralo, tal y cual. Me pidió un poco de feedback. Solamente una madre puede estar en la frontera. Solamente una madre que realmente ama a su hijo puede estar en la frontera de esa forma, ¿no? Si rompemos ese concepto o esos dogmas que nos hacen que yo pertenezca a la polis o pertenezca a los bárbaros, soy capaz de ver la mirada del otro. Bueno, esto es lo que hacíamos en el grupo, o sea, en la capacidad que yo podía mirar a través de los ojos del otro, era capaz de que mi obra tuviese un interés. Si no, las obras están vacías. O sea, si tú ves exposiciones, ves museos llenos de vacío. Y es obvio que debe haber una respuesta. O sea, no creamos, el artista no es nuestro mundo, estamos impregnados de todos.
somos uno, ¿no? Entonces lo que sacamos forma parte de esa unidad, no de mí y de mi ego, ¿no? Bueno, perdón.